Jacob luchó con un ángel, fue por una bendición. Jacob luchó con un ángel, fue por una bendición. Y dame más, Señor, de tu gran poder. Y dame más, Señor, de tu gran poder. Bendición vine a buscar, y sin ella no me iré. Bendición vine a buscar, y sin ella no me iré. Y dame más, Señor, de tu gran poder. Y dame más, Señor, de tu gran poder. Bendición vine a buscar, y sin ella no me iré. Bendición vine a buscar, y sin ella no me iré. Mis queridos llamados del Señor, en este domingo 29, disponemos nuestro corazón, alma y espíritu para que con alegría podamos dar comienzo a esta Eucaristía, ofrecida en honor a nuestro santo patrono, el Arcángel San Miguel. Purifícame, Señor, con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más puro que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu nuevo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, así como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Pedimos perdón por nuestros pecados. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucha, Señor, nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que así sea, oremos. Escucha, Altísimo Señor, Padre omnipotente, eterno Dios, que te dignaste enviar de los cielos a tu santo arcángel para que guarde, consuele, proteja y visite y defienda a todos cuantos se encuentran reunidos en este lugar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos al Arcángel San Miguel. Letanías. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Invocamos la fuerza y el poder del gran Arcángel San Miguel para que nos cubra en este instante bajo su sagrado manto de protección y nos libre de las fuerzas del mal, recibiendo la oración de alabanza que le dedicamos juntamente con todos nuestros hermanos de la orden esparcidos por todo el mundo, y nos conceda las gracias que pedimos, como también la fortaleza de nuestra jerarquía y la prosperidad material y espiritual de nuestra orden.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros. San Miguel, Ruega por nosotros. San Miguel, cabeza y jefe de los ejércitos celestes, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. San Miguel, príncipe de la milicia celestial, ruega por nosotros. San Miguel, patrono del pueblo elegido, ruega por nosotros. San Miguel, patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. San Miguel, protector de las almas, ruega por nosotros. San Miguel, defensor de los humildes y necesitados, ruega por nosotros. San Miguel, combatiente perpetuo de Satanás, ruega por nosotros. San Miguel, vencedor eterno de todo mal, ruega por nosotros. San Miguel, turiferario de oro, ruega por nosotros. San Miguel, guardián del altar del incienso, ruega por nosotros. San Miguel, servidor particular de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, guardián del poder invencible, ruega por nosotros. San Miguel, guardián del árbol de la vida, ruega por nosotros. San Miguel, subyugador de Lucifer, ruega por nosotros. San Miguel, dominador de todas las huestes demoníacas, ruega por nosotros. Para que nos libres de todo mal, te rogamos, óyenos. Para que nos libres del poder del maligno, te rogamos, óyenos. Para que nos libres de todas las perturbaciones, obsesiones, opresiones y sufrimientos, te rogamos, óyenos. Para que te dignes bendecirnos, te rogamos, óyenos. Para que te dignes protegernos y guardarnos, te rogamos, óyenos. Para que te dignes libertarnos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, te rogamos, óyenos. Para que te dignes socorrernos y defendernos, te rogamos, óyenos. Para que te dignes ser nuestro escudo contra todos los males, te rogamos, óyenos. Para que te dignes libertar las almas de los fieles difuntos del poder del maligno, te rogamos, óyenos. Para que te dignes asistirnos siempre, te rogamos, óyenos. Para que te dignes ofrecernos a Dios como el suave incienso, te rogamos, óyenos. Para que te dignes conducir nuestras almas hacia Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes dirigir, bendecir, encaminar y conducir nuestra sagrada orden, te rogamos, óyenos. Para que te dignes encaminar nuestras almas para la salvación, te rogamos, óyenos. Para que te dignes atender al clamor de la orden en todo el mundo, te rogamos, óyenos. Para que te dignes derramar vuestras gracias sobre todos los hermanos de nuestra sagrada orden, te rogamos, óyenos. Para que te dignes iluminar y proteger nuestra santa jerarquía, te rogamos, óyenos. Para que te dignes regir los designios de nuestra orden, te rogamos, óyenos. Para que te dignes escucharnos siempre, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos, Cristo, óyenos. Oremos. En este instante, por la intercesión del glorioso y poderoso San Miguel Arcángel, gran general de los ejércitos celestes, permite el Señor Dios omnipotente y misericordioso que esta asamblea reunida pueda unirse ahora en el tiempo y en el espacio con todas las demás sedes de la orden en todo el mundo y formar la poderosa cadena de fe, oración y liberación que librará a los hermanos de la orden y al mismo mundo del poder y la persecución de Satanás. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, que nos concediste la gracia de estar siempre asistidos por el ministerio de los ángeles, de modo que podamos llegar más seguros al término de la salvación, imploramos humildemente que nos conceda la gracia de tener presente entre nosotros la asistencia de San Miguel, vuestro siervo, como protector y guía para las acechanzas del maligno, y que podamos con él y con su bendición aprender cada vez más a andar por el camino seguro y libre de las tentaciones del maligno.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos atentamente, amados del Señor, a escuchar el mensaje de la palabra. Hacemos lectura en el libro de Deuteronomios. Moisés habló al pueblo diciendo: y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo os enseño para que los pongáis en práctica. Así vosotros viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que os da el Señor, el Dios de vuestros padres. No añadáis ni quitéis nada de lo que yo os ordeno. Observad los mandamientos del Señor, vuestro Dios, tal como yo os los prescribo, observándolos y ponedlos en práctica, porque así seréis sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgó en vuestra presencia? Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacemos el salmo responsorial y respondemos: Señor, ¿quién se hospedará en tu carpa? Señor, ¿quién se hospedará en tu carpa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Respondemos: Señor, ¿quién se hospedará en tu carpa? El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Respondemos: Señor, ¿quién hospedará en tu gracia, en tu carpa, El que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Respondemos: Señor, ¿quién se hospedará en tu carpa? Hacemos la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendraros por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvaros. Poned en práctica la palabra y no os contentéis solo con oírla, de manera que os engañéis a vosotros mismos. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantamos antes del anuncio del Evangelio desde lo íntimo del corazón. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida
había escuchado hasta hoy, de bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Aleluya, el Padre ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu Que espíritu. así sea. Inicio y proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavárselas. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos sucias? Él les respondió: hipócritas, bien habló de ustedes el profeta Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está alejado de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamado otra vez a la gente, les dijo: escuchadme todos y entendedlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, la deshonestidad, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura de estos santos evangelios sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Grande y maravillosa es la palabra del Señor, cómo nos va introduciendo en esta realidad que nos presenta el Señor día tras día y de generación tras generación. Como hemos escuchado en la primera lectura del libro del Deuteronomio, vemos cómo este santo varón de Dios, el cual el Señor levantó, que fue Moisés, habla al pueblo y le dice: y ahora Israel, escucha los preceptos y las leyes que os enseño para que los pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que os da el Señor, el Dios de vuestros padres. No añadáis ni quitéis nada de lo que yo les ordeno. Observad los mandamientos del Señor vuestro Dios, tal como yo os lo prescribo. Observadlos y ponedlos en práctica, porque así seréis sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en vuestra presencia? Y tal vez
no solamente ahora, sino muchas veces nos hemos preguntado el por qué suceden tales cosas en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra nación. ¿Por qué suceden tales cosas en el mundo? Y bueno, justamente el hecho está en no haber entendido el mensaje del Señor. Porque no solamente tenemos que ser oidores, sino también ser prácticos, es decir, poner en práctica todo aquello que escuchan nuestros oídos. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando en verdad esa palabra es anidada en el corazón del creyente. Cuando esa palabra es anidada en el corazón, ese corazón comienza a transformarse. Es decir, de poder ir entendiendo y comprendiendo el propósito del Señor. Y lógicamente que nuestro corazón va a encontrar muchas cosas nuevas, distintas, diferentes, a las cuales tal vez se oponga, a las cuales tal vez se resista, porque justamente es un corazón que necesita ser cambiado. Dame un nuevo corazón, Señor, que te alabe noche y día. Y de esa manera es como el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros se va a encargar de iniciar la obra. Con esa paciencia típica del Señor, pero perseverante y constante. Solo nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar el cambio, a aceptar la disciplina del Señor. Y muchos se admirarán de nuestra vida, de nuestra persona, de nuestras actitudes. Y de esa manera llamaremos la atención, pero no con una actitud de destacarnos o de presumir o alardear de cosas para distinguirnos de los demás, sino simplemente que a través de esas actitudes demos testimonio que el que nos ha cambiado es el Señor, el que obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso, más allá de las dimensiones geográficas, podríamos decir, de cada nación, ¿no?, está el hecho de la grandeza en sí, por lo que esa nación significa. Y por esa nación por la cual otras sienten admiración y buscan imitar, como buscan imitar en muchas otras cosas, en la industria, por ejemplo. Y de esa forma es como se va a ir transformando, se va a ir regenerando. Pero tienen que estar atentos nuestros oídos y nuestro corazón dispuesto. De otra manera estas cosas no se logran. Pero para eso tiene que haber un común acuerdo, lo que en la iglesia conocemos como común unión. Estar en esa comunión espiritual, para que todos estemos de acuerdo en buscar lo mismo. ¿Y cómo es esto? Dice Moisés, ¿y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en vuestra presencia? Es eso justamente lo que el Señor quiere, que nosotros nos encarguemos de mostrarle al mundo que no cree y que no confía en Él. Que con Él sí se puede. Con Él se alcanza.
Santiago nos dice, queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarlos por su palabra de verdad para que seamos como las primicias de su creación, como lo primero. ¿Nos damos cuenta en qué lugar nos ha puesto el Señor? Y tal vez muchos cristianos no se dan cuenta de eso y por eso no valoran. Por eso le da lo mismo hacer cosas buenas que hacer cosas malas. O estar de acuerdo con los códigos del mundo y también decir que respetan los mandamientos del Señor, sus preceptos. Y sabemos que la palabra nos dice que no se puede servir a dos señores. O se aborrece a uno y se sirve al otro. Por eso debemos tomar esa decisión. Dice el Señor, fervorosos o fríos, pero no tibios. Porque a los tibios, dice Jesús, los vomito de mi boca. Y eso es lo que tenemos que en verdad transformar. Por la gracia del Espíritu. Recibí con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Es decir, aceptemos lo divino en esto puramente humano. Aceptemos lo santo en esto que se está regenerando. Y de esa manera el Señor hará de nosotros nuevas criaturas. Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. ¿Queremos ser nuevos? ¿Queremos restaurarnos? ¿Queremos ser renovados? Pues entonces dejemos que el amor de Cristo penetre en lo íntimo de nuestro corazón. Poned en práctica la palabra y no os contentéis solo con oírla, de manera que os engañéis a vosotros mismos. ¿Cómo es esto? De ser lo que conocemos como mitómanos, mentirnos a nosotros mismos y creer que lo que decimos al prójimo es la verdad. Pero sabemos por dentro que no es así. Nuestra conciencia nos está acusando de que no es la verdad. Entonces ahí es cuando debemos o deberíamos pensar, hay algo que está fallando, hay algo que no está siendo correcto. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Hoy el mundo está contaminado por un virus, por una pandemia que afecta a la salud y que triste y lamentablemente se ha llevado a muchas personas de este mundo. Pero ¿y qué de ese virus y de esa contaminación espiritual a la que hace referencia el apóstol Santiago? ¿Qué se hace o de qué manera procede la ciencia para parar todo esto? Inventando la vacuna. Y la vacuna hace que sea menos la posibilidad de que esa enfermedad termine con nuestra existencia, con nuestra vida. De la manera igual pasa con el espíritu y con el alma. El Espíritu Santo es el que impide que lo impuro del mundo
nos contamine y espiritualmente nos mate. Y podemos respirar, podemos caminar, podemos hablar, seguimos respirando, pero el interior está vacío. O aún puede ser peor, está lleno de los códigos del mundo, como dice más adelante el apóstol. Consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas. ¿Qué tienen en común uno y el otro? Es que están desamparados. El huérfano no tiene a sus padres, la viuda no tiene a su esposo. Esa es la protección natural. Y por eso dice el apóstol que hay que ocuparse cuando ellos necesiten. Y sabemos que en aquel tiempo había mucha necesidad, había muchos huérfanos y viudas. Pero los apóstoles dijeron, no podemos dedicarnos a esto cuando el Señor nos ha mandado a llevar la buena noticia de la salvación. Entonces vamos a elegir a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que ellos se ocupen de atender a los huérfanos y a las viudas. Y nosotros seguir con la tarea de evangelización. Y esto va a existir siempre. Pero por algo dijo el Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Así como triste y lamentablemente ha quedado mucha gente sin su fuente de trabajo por esta pandemia. Muchas empresas han cerrado, han quebrado. Y lógicamente que esto ha repercutido en la economía de cada familia, de cada hogar. No deja de ser un triste panorama. Pero también de la misma manera sucede en lo espiritual. La iglesia está necesitada y va a estar siempre necesitada de obreros, de hijos de Dios que asuman libre y voluntariamente un compromiso para servirle al Señor en la necesidad de nuestros hermanos. Estos personajes del Evangelio de hoy, que siempre fueron los antagonistas de Jesús, los opositores de Jesús, los rebeldes a Jesús, y que fueron los fariseos y los escribas, siempre buscándole el detalle para complicarle las cosas al Señor. Solamente era ese su propósito, no para ellos ser mejores, no para ellos humillarse y aceptar lo que el Padre enviaba a través de su Hijo. Se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos sucias. Y lógico, hoy, como estamos en esta situación que tanto aconsejan en los protocolos conservar la limpieza de nuestras manos, lavarnos permanentemente para evitar el contagio. Vemos que esta historia viene desde hace mucho tiempo atrás. Pero justamente ¿para qué? Para cuidar la salud. Pero ¿y qué de las cosas impuras de nuestro interior? Como dice Jesús, después de todo un entredicho de cuestiones, ¿no?, a la que estaban acostumbrados los fariseos, los escribas, los judíos, por tradición. Y una vez más vemos que la tradición no cambia la intención del corazón, solamente son prácticas externas.
Porque lo único que cambia el corazón, nuestro corazón, es la relación con Jesús. Y para eso tenemos su palabra. Y Él le dice bien claro. Además hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos y las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Y Él les responde de una manera contundente y dura: hipócritas. Pero, ¿ustedes creen que eso les impactó? Para nada. Para nada impactó este fuerte término de Jesús. Dice bien claro, hipócritas, bien habló de ustedes el profeta Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Habla mucho, pero no practica nada. Porque no hay nada que lo estimule, que lo incentive y que lo empuje a obrar de buena manera, con un criterio pura y exclusivamente servicial, que procede de Cristo. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Es decir, que todo es una ficción, una apariencia. Y volvemos a lo del Deuteronomio, la hipocresía y el hecho de ser mitómanos, de engañarse, de mentirse a sí mismos. Ellos se creían hacer lo bueno, porque así lo creían en su corazón, pero estaban haciendo todo lo contrario de lo que Dios les pedía. Dice bien en claro: en vano me rinden culto, y las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. ¿Para qué? Si lo humano ya está incorporado, lo que necesitamos es desalojar lo humano para ir incorporando lo divino. O, dicho de otra manera, para que lo perfecto vaya desalojando lo imperfecto. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Se deja lo más sublime por elegir cosas que provienen de la impureza del corazón. Y Jesús, llamado otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Así nos dice Jesús. Escuchen, dice, todo y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre lo puede contaminar. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, la fornicación, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, la deshonestidad, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre, lo contaminan. ¿Y de dónde proviene esto? Del mundo. Dijera Pablo, de un hombre natural, de un corazón que no está tocado por el dedo de Dios. Y por eso es que la religiosidad no es la que
en verdad transforma y convierte. Lo que convierte y transforma es la relación con Jesús. Y muchas veces nos duele, es duro aceptar nuestra condición pecaminosa, vulnerable, frágil, pecadora. Es que estamos tal vez tan afianzados y arraigados a lo mundano que lo divino quiere entrar, pero no lo dejamos. Entonces allí es donde el Señor dice bien claro, de que debemos cambiar desde adentro hacia afuera. El Señor por ahí también lo dice de otra forma, ¿no? Que tal vez la podemos considerar poco apropiada, pero es necesario que lo entendamos desde esa perspectiva. No es lo que el hombre come lo que lo hace impuro, sino de lo que sale del corazón, porque de lo que come, dice, va a la letrina y se va. Pero lo que está en el corazón, por eso de la abundancia del corazón, habla la boca. Por eso no hay nada oculto que no ha de ser revelado, dice el Señor. Tarde o temprano se habla de lo que en verdad somos. Pues entonces, está en nosotros tomar esa decisión, como hijos de Dios, como hermanos de Jesús, para honrar, para rendir culto de adoración a Dios con nuestras actitudes. Que lo que decimos con nuestros labios, que lo que proclamamos con nuestra lengua, lo rubriquemos con las actitudes, con los actos día tras día. Qué diferente que sería la iglesia. Qué diferente sería la iglesia. Y por ende, qué diferente sería el mundo. La iglesia no es excepción. No somos excepción porque somos seres humanos. Busca primero el reino de Dios y su justicia, dice el Señor, y lo demás vendrá por añadidura. Pero en muchos casos se hace todo al revés. Se busca primero la añadidura. Entonces, para que en verdad nosotros podamos entender, no por la razón, sino en el corazón, el proyecto, el propósito, el anhelo del Señor, le pidamos a nuestro buen Padre que por la gracia y el amor de su Hijo, en la unción del Espíritu Santo, nos conceda la gracia de conocerlo cada día más. Que nos haga sentir y gustar el deseo de amarlo cada día más. Podemos decir que el Señor nos enseñe a enamorarnos de Él. Porque cuando estamos enamorados de Jesús, le vamos a rendir culto en espíritu y en verdad. Y ninguno de nosotros puede decir que ya la obra está concluida, que tan solo nos falta ir y recibir el diploma. Para nada. Todavía nos falta mucho por andar. Pues entonces en este tiempo, pidámosle también al príncipe que ha elegido el Señor, que es el arcángel San Miguel, que interceda por nosotros, para que seamos dignos de ser parte de esa sagrada orden y fraternidad. No para colgarnos una medalla, sino para que
en nosotros brille esa luz de Cristo, desde adentro hacia afuera, que hasta nuestras palabras sean tenidas en cuenta, por más simples, por más sencillas que sean, pero que transformen y que cambien. Y eso proviene de Dios. Que podamos ser cada día mejores discípulos de Jesús. Que seamos cada día más dignos de llevar ese nombre, el de cristianos. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Señor nos pide a que oremos los unos por los otros, a que por el amor de Cristo nos sintamos llamados por la necesidad de nuestros hermanos. Lo hagamos con fe. Oremos, amados hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que ha proclamado por su sangre